Bienvenidos a un nuevo encuentro de estas conversaciones con FEDIAP que quincenalmente hemos propuesto para todos aquellos que nos ven a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube. Y hoy nos queremos dar un gusto, en verdad. Tenemos a alguien que, perdonen las señoritas y señoras que estén del otro lado, no voy a decir una grosería, pero voy a usar una analogía futbolera. Creo que siempre ha estado desde el tiempo al menos que nosotros lo seguimos, un metro adelantado, pero no en offside, sino un metro adelantado, un metro mirando las cosas que iban a llegar, digamos, y anticipándose a un montón de cuestiones que en realidad algunas son disruptivas, pero otras son, creo yo, muy necesarias. Seguramente él nos podrá iluminar mucho más sobre eso. Es el ingeniero Carlos Beco. Muchas gracias, Carlos, por el tiempo para Confediar. Hola, un placer, Juan Carlos. Gracias por esta iniciativa, gracias por la convocatoria. Un honor, un honor. Me siento muy honrado por toda la tarea que hace FEDIAP. El otro día comentaba, a partir de Viñón me permitió descubrir, a partir de los 10 años me permitió descubrir a esta institución que realmente yo creo que el agro es muy importante en Argentina en cuanto a todo lo que representa como impacto económico, pero también como modelo, ¿no? Ujú. Como modelo de valores, como modelo de visión hacia adelante, como visión de futuro, y tiene sus raíces en la educación agropecuaria, ¿no es cierto? Sí, O sea, las raíces de todo lo que somos nace en muchas de estas escuelas agropecuarias, ¿no es cierto? Que son silenciosas constructoras de, de talento, de liderazgo, ¿no? ¿Cuántos de los líderes que hoy realmente hacen este dinámico sector agroindustrial han pasado por las escuelas de FEDIAP, ¿no es cierto? Muchos de ellos, ¿no es seguro. cierto? Ayer, la semana pasada tuve la oportunidad de justamente de estar con nada menos que uno de los directores de Sancor Seguros, una de las empresas más importantes del país, que me comentaba con muchísimo cariño que él había sido pupilo, ¿no? Sí, En la escuela salesiana de Viñó. Viñó. Claro, Pero me decía, pero el verdadero, el Gustavo Mina más importante es el director de la escuela, claro. ¿no? Así que muy lindo, muy lindo. Así que feliz de estar acá. Muchísimas gracias otra vez. Sí, a veces, de vez en cuando nos tiran un poco la oreja porque dicen, bueno, son demasiado silenciosos, no se hacen ver la visibilidad. Bueno, nosotros le respondemos casi cándidamente, bueno, en realidad es porque estamos todos en el interior, es verdad. Es decir, a veces nos dicen, bueno, la oficina de Buenos Aires, ¿dónde está? No tenemos oficina en Buenos Aires. Es decir, todos los que estamos trabajamos en el interior. Yo, en particular, vivo en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Trabajé muchísimos años para la Fundación Marzano, ahí seguramente conocerás algunos, Sí, o a Lucas Nicholson, lo has conocido a sí. Roberto Morales y conocerás a Marquitos, a su hijo. Yo trabajé toda mi vida en la fundación, pasé por todos los estratos de la fundación hasta terminar como director pedagógico, pero en realidad estamos en el interior, entonces por eso a veces dicen, bueno, pero no se conoce mucho, bueno, pero estamos. No, Pero no, aparte están, permitime completarlo, están en el interior profundo. sí, O claro. porque ni siquiera, no, muchas veces ni siquiera están en Sunchales. La Ujú. escuela salesiana está en Colonia de Viñó, ¿no es cierto? Es el interior profundo. Y muchas de las escuelas agropecuarias, que son las que han formado los líderes actuales, están en el interior y siguen estando ahí y hacen de su trabajo, justamente un trabajo de no solamente de educación, de contención, de construcción de valores, ¿no? Así que, chapeau. O sea, es que recién decías lo de Viñó, comparándolo con Sunchales, y me venían dos imágenes juntas, y ahora vamos a empezar a hablar de vos, no tanto de FEDIAP, que digamos, por eso te hemos molestado. Por un lado, Sunchales, yo le tengo un cariño y un aprecio grande cuando no pude estar en Viñó y me decían que iban a parar en Sunchales, porque toda la familia de mi papá es de Sunchales, nacieron allí. Pero cuando decías de Viñó, para marcar un poco esto del interior profundo, hace unos años ganamos para hacer un programa de investigación entre la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, FEDIAP, la Facultad de Agronomía de General Sarmiento y la OEI, la Organización de Estados Americanos, la Oficina para
para la Argentina y tomamos 4 escuelas para estudiar la relación con el medio. Tomamos una escuela de alternancia en Santa Lucía, en Corrientes, una escuela de la Fundación Marzano de alternancia en Saladillo, una histórica escuela agrotécnica estatal como es la Escuela de las Delicias en Entre Ríos y una histórica escuela salesiana como la Escuela de Viñó en Córdoba, la que dirigió el trabajo. No sé si alguna vez la has conocido y si no, en algún momento ojalá que se puedan cruzar o los cruzaremos, es la doctora Cristina Plenkovich, que es para nosotros es quizás la persona que más sabe del tema de educación agropecuaria. Ella dirigió la investigación y cuando Mira, se hizo el trabajo de Viñó, bueno, a cada una de las partecitas de la investigación había que colocarle un nombre, un título. Ella al de Viñó le puso una escuela con un pueblo adentro, porque es verdad, es, cuando conociste Viñó, te diste cuenta que en realidad el es pueblo así, es forma así. parte de la escuela, ¿no? Es Es- así, es así. Y yo lo comento a partir de ahora, lo comento a partir de esa experiencia. Es muy loco encontrar una escuela que tiene 300 alumnos en un pueblo de 700. Totalmente, sí, sí, Eso es totalmente. todo. Pero bueno, es una dinámica muy interesante. Pero bueno, tenemos Totalmente. para Bueno, mucho que hablar. siempre arrancamos con lo mismo y hacemos el mismo chiste malo de que nos convertimos en una especie de tías chismosas y queremos saber de dónde viene Carlos Beco, cuál es su historia de vida al principio. Bueno, Carlos Beco me gusta definirme. Yo tengo 40 años con la agricultura, 40 años y lo pongo en LinkedIn y soy un apasionado y un enamorado de la agricultura, ¿no? Em, y es un enamoramiento, pero no soy el típico hijo de gente de campo, ¿no? Soy más al revés. Mi amor con el campo nace más a partir de propósito, ¿no? Cuando no sabía qué estudiar, más te estaba tentado mucho me gustaban las letras, me gustaba escribir. Agronomía era unas opciones, pero filosofía y letra era otra opción. Y, y en aquel momento eran los años de la Revolución Verde y de Norman Borlaug, siempre lo comento, ¿no es cierto? Norman Borlaug fue, de alguna manera, el que me voló la cabeza saber que un ingeniero agrónomo había sido Premio Nobel de la Paz, Ujú, ¿no es cierto? Y él me voló la cabeza de ese propósito además de todo lo lindo que tiene la agronomía, de alimentar al mundo, nada menos, ¿no es cierto? Y de poder, en un mundo que no sabía cómo iba a poder responder a este desafío de los alimentos, ¿no? Entonces me voló la cabeza y dije, yo quiero seguir ahí, porque aparte estaba persuadido que el futuro de la Argentina estaba en el campo. Y quería ser parte de ese futuro, ¿no? Y quería ser parte en un lugar donde mi contribución fuera relevante. Y hoy, 40 años después, estoy absolutamente convencido que eh, el futuro de Argentina estaba en el campo. Y no solamente eso, sino que hoy estoy más convencido que nunca que esto recién empieza y que la Argentina va a salir de esta crisis gracias al campo y gracias a los valores del campo. ujú, ujú. Y en aquella adolescencia, cuando todavía estabas dando vuelta, ¿cuál era la mirada más allá digamos, de lo aspiracional? ¿Cuál era la mirada que vos tenías lejana del campo? ¿No? Así, ¿cómo se veía? Bueno, a ver, justamente, yo, yo me enfrentaba con muchos amigos que tenían una mirada como racionalista, telúrica, ¿no? Ujú, Eh, Folclórica, si me permitís, del campo, ¿no? Y tuve una charla en aquel momento con un ingeniero agrónomo que se llamaba Laureano Mones Casón, eh, que me convenció de otra idea. No, nosotros somos articuladores de la naturaleza. Nosotros tenemos que trabajar con la naturaleza
para, para hacerla producir más y más y más y poder alimentar el mundo y poder vestir al mundo, ¿no es cierto? Entonces me convenció de esa manera de decir, no, no tanto la agronomía, sino la ingeniería, Ujú, ¿no? De decir cómo trabajar codo a codo con la naturaleza para ponerla a nuestro favor, ¿no es cierto? Me parecían palabras mágicas, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día, cuando algunos dicen que los ingenieros somos gestionadores de la fotosíntesis, ujú, ¿no? Me siento que eso somos nosotros, ¿no es cierto? Eso somos nosotros. Trabajamos junto a la naturaleza, utilizando toda la tecnología de nuestro lado para hacerla producir más y mejor para nosotros y para nuestras generaciones, ¿no? Eh, eh, Así que ahí completé el propósito, ¿no? Y es el propósito que hoy día me sigue guiando, ¿no? ujú. O sea, creo que lo he contado en alguna otra de las charlas. En Alemania, hace ya un par de décadas, vi un spot que era, desde el punto de vista publicitario, para aquellos que saben más del tema, era bastante ilógico porque duraba como 4 minutos. Realmente era algo. Ujú, larguísimo. Lo había hecho el Estado de Alemania en algún momento por algún problema, seguramente con la Comunidad Económica Europea, no estuve tanto tiempo como para saberlo, pero le cambiaron durante 6 meses el rótulo al Ministerio de Agricultura y le pusieron Ministerio del Consumidor. Y la publicidad era de un señor con una familia alemana que desde que se levantaba hasta que se acostaba, todo lo que pasaba, desde la sábana cuando se levantaba, el café que tomaba, cuando iba a cargar y el combustible que tenía un corte de biocombustible, todo lo que fuera, todo tenía que ver con el campo. Entonces, hablando con un grupo de gente que yo estaba ahí, estaba en un intercambio, me decían, bueno, que en realidad la intención que teníamos era que la gente digamos, los citadinos, la gente de la ciudad pueda entender que realmente dependen de lo que está pasando en el campo, que no es una cuestión de fronteras nomás, de estar más lejos. Y siempre me quedó esa imagen interesante del Ministerio del Consumidor, ¿no? Bueno, yo estoy absolutamente convencido de eso, absolutamente convencido que no hay industria más importante que la nuestra, que la agricultura, la ganadería, no, estoy convencido de eso. Pero además estoy convencido que, y ahí vamos a la actualidad, que en la actualidad, ¿no es cierto? Es más, donde tenemos que transmitirle a los jóvenes, y esto es parte de lo que me impulsa a mí, y ahí es donde nos juntamos con FEDIAP, la tremenda transformación que está viviendo el sector agropecuario, ¿no es cierto? Y que esto es todavía me revitaliza aún más. O sea, yo vengo de 40 años de trayectoria, como decía, en el agro, donde tuve la oportunidad de trabajar para las empresas más grandes del planeta. ¿No es cierto? Y tuve la oportunidad, a veces me autodefino como una especie de Forrest Gump del agro, porque he tenido la suerte de estar en el lugar correcto con las personas correctas, ¿no es cierto? O sea, viste esa. Bueno, y todo eso que pasó y todo eso que fue tan rico y compañía, y todas las cosas que pasaron en la Argentina en estos años, ¿no es cierto? Esta revolución donde, para hacerlo súper simplificado, podemos decir que hoy en día una hectárea produce 5 veces más que lo que producía hace 40 años. O sea, esto parece magia, ¿no es cierto? Pero bueno, esto que nos trajo hasta aquí y nos hizo grandes y nos hizo fuertes, es apenas el comienzo. Eso es lo que me sorprende. Después de haber estado 40 años en una agricultura llena de innovación, me doy cuenta que esto recién comienza y pasan cosas muy llamativas para mí. Yo siempre estuve en una industria que se consolidaba, ¿es cierto? O sea, a lo largo de 40 años en grandes empresas, te puedo decir que casi sin excepción, no pasaba más de 2 o 3 años sin que comenzaba un proceso de consolidación. Quiere decir, siempre el pez grande comía el pez chico, ¿es cierto? Una industria que crecía,
pero donde los grandes eran cada vez más grandes porque se compraban a los chicos, ¿no es cierto? Y justamente esto es parte de lo que era el proceso de una industria que se consolidaba, ¿no es cierto? Y donde la innovación venía de las grandes empresas. Eran las grandes empresas, porque ahí era donde estaba la acción, ¿cierto? Imagínate hoy, 40 años después, lo sorprendido que me encuentro cuando después de muchos años de consolidación, estamos viviendo una etapa de explosión de oportunidades, ¿no? Donde gracias a lo que yo llamo la revolución digital en el agro, gracias a la llegada de la digitalización y gracias a la llegada de un montón de fondos de inversión y dinero que está prestándole atención a las oportunidades que hay en el agro, están generando lo que se llama el ecosistema agri-food-tech o la innovación en el agro, donde hay un montón de, yo los denomino garages, Ujú, ¿no? O emprendimientos o pymes que comienzan a florecer, ¿no es cierto?, de una manera federal y a lo largo y a lo ancho de todo el país, con un sueño que es una nueva agricultura. Yo tengo la posibilidad de aportar nuevas tecnologías y revolucionar esta industria milenaria. Es fenomenal lo que está sucediendo. Es fenomenal, porque muchos de estos chicos salen del colegio apenas y empiezan a desarrollar sus emprendimientos y sus sueños y dinamizan un sector que estaba ansiosamente esperando esta transformación. Y entonces, ¿qué más lindo que poder contarle a los chicos que están, chicos y chicas, perdón, que están saliendo de los colegios agropecuarios, que ya lo ven, que ya lo perciben, lo que está sucediendo, este cambio fenomenal que se está llevando a cabo y que nos dice que una nueva agricultura es posible, una agricultura mucho más eficiente, mucho más democrática, ¿no? Mucho más sostenible. O sea, me llena de alegría, me llena de esperanza cuando estas cosas pasan, ¿no? En un escenario tan difícil como la Argentina de hoy, ujú, ¿no es cierto? Pero en esta Argentina de hoy, un dato que es incontratable. Hay más de 200 emprendimientos, 200, que han nacido en los últimos 10 años. Algunos de ellos ya están exportando sus productos a todo el mundo, como nombres como Quilimo, como Sumagri, como Ucropit, proyectos que están empezando ahora, ¿no? Es una revolución federal porque no pasan, como dijiste, no pasa en Buenos Aires, pasa en el interior. Es una revolución llena de diversidad, porque no solamente son ingenieros agrónomos, sino son ingenieros, analistas de datos, o sea, un sistema que genera un montón de oportunidades nuevas. Una revolución que es financiada por los propios productores agropecuarios, ¿no? Que los acompañan, los invierten, y que genera trabajo genuino y que sobre todo tiene un foco profundamente ambiental, ¿no? Para un impacto más eficiente, ¿no es cierto? O sea, todo esto, contar todo esto que está sucediendo en este momento, es un tremendo motivo de orgullo, ¿no? En esta Argentina, en tan difícil y tan en crisis en este momento. abriste un montón de puertas. Ayer te leía respecto al tema de la consolidación de las empresas, ayer en una nota periodística que Mm, escribiste. Pero antes de eso me voy a ir un poquito más atrás porque abriste dos o tres puertas que me parecen interesantes. Voy a lo que planteaba primero de esta Argentina federal. Cuando te fuiste a trabajar a San Martín del Tabacal,
¿no? Creo que fue tu Ujú, trabajo, ¿no? Al menos fue ujú. tu Mi trabajo primer trabajo, a ese fue 10 años, exactamente mi primer a los trabajo. 23 años. ¿Cómo era estar tan lejos de casa, joven, con entusiasmo? ¿Cómo era vivir allí? Ay, qué buena, es una buena pregunta. Quería hacer, no, ¿sabes? Bueno, realmente yo tenía, la historia, si me permitías un poco ser autorreferencial, yo había terminado en la facultad muy joven, tenía 23 años, y mi plan era comenzar en aquel momento, una, una carrera de investigador en el CONICET, ¿no? Y, y no tenía la menor idea de lo que significaba la caña de azúcar ni, ni el interior, no tenía la menor idea. Y bueno, me convocan justamente en la facultad, un profesor me convoca a una búsqueda que estaba iniciando un ingenio como tan importante como San Martín del Tabacal, y a la cual voy a esa reunión, voy a esa entrevista. Esa fue la peor entrevista, creo, de mi vida y una de las peores de la historia de las entrevistas. ¿No es cierto? Porque no había hecho, en el apuro, no había hecho ningún tipo de estudio previo sobre lo que era la caña de azúcar, sobre el ingenio de San Martín de Tabacal, de nada, no tenía la menor idea. Fui voluntarismo puro, eh, convencido de que al minuto que entrara un ingeniero agrónomo con 2 minutos más de recibido que yo, iba a ser designado. Pero bueno, creo que tuvieron visión de futuro o inconsciencia. Y lo curioso fue que el que me entrevistó fue el número uno del ingenio, el ingeniero Eduardo Patrón Costa, nada menos que el hijo del fundador. Interesante prestarle atención a la importancia que le daba a las entrevistas, ¿no es cierto? La importancia que le daba, con lo cual me entrevistó él, y bueno, acto seguido me dijeron cuándo podía viajar. Y claro, yo no tenía nada, no tenía ningún activo, ¿no es cierto? No tenía nada que matar a salvo mi novia. Y así fue que marché a Tabacal, que para todos los que están escuchando estaba a 270 kilómetros de Salta, Sí, en claro. la frontera con Bolivia, en un lugar espectacular, pero lejísimos, lejos de todo. Una empresa enorme que trabajaban 10.000 personas, tenía un teléfono, una línea fija, ¿es cierto? Realmente, y que trabajábamos sábado, en cosecha, obviamente, todos los días. Realmente creo que me forjó mi espíritu, forjó mi formación. eh, y bueno, hoy a la distancia, con lo que les cuesta a los chicos separarse del contacto, eh, para mí fue una experiencia humanamente valiosísima. Eh, a los 6 meses nos casamos con mi novia y nos fuimos a vivir ahí. Estuvimos 4 años juntos, o sea, en un ambiente muy, muy personal, muy único, muy de otro siglo. En 4 años que estuvimos ahí tuvimos 3 hijas, ¿no es cierto? No había, no había mucha televisión, no hacía un solo canal de aire, ¿no es cierto? Creo que compré la primera videocasetera en aquel momento, pero creo que eso también, creo que es importante la formación, eso de estar cerca de la Argentina profunda, conocer y conocer y tener esta experiencia de desierto, ¿no? De estar lejos, ¿no? Y de valorar em, y empezar de cero, ¿no? A la distancia fue sumamente valioso para mí y altamente recomendable, sin lugar a dudas, ¿no? Hacer un paréntesis chiquito para una nota de color. Una de las descendientes de quien te hizo la entrevista hoy es directora de una de nuestras escuelas de feria. Josefina Patrón es directora del CEFER. Ah, sí. Bueno, debe ser nieta.
Claro, o nieta o bisnieta de claro, Robustiano. Luciana, exactamente. Ella es hoy directora en Santa Fe, en un pueblito que se llama Los Nogales, muy cerquita de Arequito, es la directora de una de nuestras escuelas. Eh, Wow. Volvamos ahora a esto que te hablaba hace un ratito respecto a la consolidación de las empresas. Tuviste quizás en dos de las empresas más grandes que ha tenido el mundo de la agroindustria. ¿Cómo se le responde con datos, no con opinión? Por esta historia increíble de Mm, que la opinión parece que tiene el mismo peso específico con los datos. Aquellos que dicen que estas cuestiones de los adelantos tecnológicos, de la modernización, lo que termina produciendo es pobreza rural o desarrollo. ¿Cómo se responde con datos a eso? mm, qué buena, qué buena, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Eh, la, Esperamos empezar. Para mí la agricultura hoy en día sigue siendo, a pesar de todo lo que está sucediendo, la industria más importante del mundo, ¿no es cierto? Em, Sigue siendo la industria más importante del mundo porque es la que nos sustenta en el planeta Tierra, es la que nos permite, es la que nos permite alimentarnos, nos permite sobrevivir en el planeta, es la que nos permite sanos. Y aún hoy, es la que más empleo genera. Es aún hoy la que más empleo genera, ¿no? Em, Cuando la gente, o sea, sigue siendo, a pesar de toda la modernización, toda la industria, o sea, sigue siendo según las fuentes, entre el 60 y 70% del empleo está basado en el agro, ¿no? Ahora, entiendo que hay muchas críticas fundadas, ¿no es cierto?, que dicen que el modelo productivo argentino, ¿no es cierto?, ha desplazado agricultores, ¿no es cierto? O sea, y ahí, de alguna manera, si me permitís, el dato es, esto no es propio de la agricultura, sino es propio del modelo económico, particularmente nefasto para la agricultura que ha tomado nuestro país en los últimos años, ¿no? Los últimos 50 años, donde básicamente eh, la agricultura en todo el mundo, prácticamente sin excepción, es una actividad subsidiada, Ujú. ¿no? Es una actividad que se subsidia, pero la subsidia justamente, fundamentalmente, para sostener su producción y para sostener que la gente siga viviendo en el campo. O sea, el principal fundamento de ese subsidio, tanto es así que cuando los agricultores franceses se enojan, ¿no es Sí, claro, cierto?, por algún motivo, ¿qué hacen? Sacan los tractores a la ruta, ¿no es cierto? totalmente. Pero entonces quiere decir, la, la, la humanidad ha entendido que es necesario que los agricultores estén en el campo, ¿no es cierto? Que desarrollen su actividad ahí y se establezcan ahí. El modelo argentino ha sido fundamentalmente lo opuesto, ¿no es cierto? Ha sido particularmente em, em, negativo contra el sector agropecuario, donde a través de retenciones, tipo de cambio diferencial, lo que ha hecho es sacarle recursos, ¿no es cierto? Esta presión, enorme presión impositiva que ha tenido el sector agropecuario, pero esto no es nuevo, de los últimos 50 años, ha generado fundamentalmente un concepto darwiniano, ¿no? Que es sobreviven los Recursos, resilientes, totalmente. los más competitivos, ¿no es cierto? Y genera una presión por la selección negativa, ¿no es cierto? O sea, entonces, este sistema que ha sido efectivo para sobrevivir, ¿no es cierto? Y para permanecer competitivo, o sea, que ha generado el impulso exportador de Argentina, ¿no? Ha generado como contrapartida un montón de gente que ha tenido que salir de este sector agropecuario, ¿no es cierto? Entonces, quiero decirte, y ahí viene el punto, o sea, el dato es, si la pregunta es,
es posible o tenemos que avanzar hasta un sistema que sea más abarcativo y que de alguna manera ayude a la generación de empleo, definitivamente. ¿Es una materia pendiente de la agricultura del agro argentina? Definitivamente, coincido. Pero la solución está justamente en dar oportunidades y generar oportunidades para que estos emprendimientos se queden. Por eso, vamos ahora a lo que está pasando en este momento, porque ya no vamos a volver a poner a nadie que ya se fue del campo que vuelva al campo, ¿no? Pero por eso, la oportunidad ahora, lo que está sucediendo, cuando se juntan un grupo de chicos, un grupo de emprendedores, y empiezan y se juntan, por ejemplo, en Santa Fe, ¿no? Para desarrollar una tecnología, ¿no? Para desarrollar una aplicación tecnológica, ¿no es cierto? Y invierten en desarrollo de software, desarrollo de base de datos, ¿no es cierto? O sea, el, y rápidamente tratan de llegar a más productores y rápidamente tratan de ayudarlos a exportar. No, este es ahora, en este el momento y la oportunidad para apoyarlos, para proteger esa industria que hoy están haciendo, para desafiarla, ¿es cierto? Porque estas son las nuevas oportunidades. Yo no me imagino un sector agropecuario donde lo importante sea solamente sembrar. Ujú, Sembrar, vos lo sabes bien, es apenas el comienzo, totalmente. es apenas el comienzo. Entonces, todo lo que sucede a partir de ahí y todo el valor que se puede agregar a ese grano es justamente donde tenemos que invertir ahora. Por eso el futuro es ahora, por eso tenemos que hablar de los jóvenes y por eso tenemos que decir, no es tanto, necesitamos gente en el campo sembrando. Sí, necesitamos gente en el campo sembrando, pero necesitamos gente procesando, administrando, produciendo, desarrollando nuevas tecnologías, desarrollando nuevas aplicaciones, ¿no es cierto? Para una industria de las más grandes del planeta y donde Argentina, es algo que me gusta decir siempre en este momento es, ¿en cuántos sectores de la economía Argentina juega en las grandes ligas? Es ¿En muy cuántos sectores de la economía Argentina está en la Champions League, si me permite? Bueno, fútbol y agro. Entonces, esta es la oportunidad que tenemos que tener. Y en agro con los jugadores locales. Están acá en Argentina nuestros jugadores. Esto es lo que tenemos que darle lugar y empujarlos y protegerlos. yo lo encuentro, no quiero que coincidas conmigo ni nada, no, pero yo a veces encuentro bastante esquizofrénica o dilemática, si querés, algunas situaciones. Argentina está llena de frases hechas, ¿no? En ese sentido. Ujú. Muchos te escuchaba, muchos, y me venía a la memoria esto, ¿no? Es decir, muchos hoy hablan de, bueno, la necesidad de proteger al medio rural o del arraigo, y el tema es que en realidad, para que haya verdadero arraigo, tiene que haber una política de Estado. A mí siempre me gusta hablar más del Estado que del gobierno. El gobierno, hoy Sí, Juan, pasó Mario, después Cristina o Juan, no importa, no importa, digo, tiene que haber política de Estado que haya un verdadero arraigo, digamos, que el que quiera quedarse en el campo o estar cerca en un pueblo tenga buenas rutas, tenga buena comunicación, tenga una salud que sea adecuada para las necesidades que tenga, que haya oportunidad educativa para los hijos, porque si en realidad hay que quedarse en el campo para estar mal, hay veces que decirles hay que irse, ¿no? En este sentido. Entonces, ahí es yo donde encuentro esta esquizofrenia que tenemos nosotros en vivir diciendo frases hechas y en la verdad, en la hora a hora del día a día, no pasa eso. totalmente de acuerdo, coincido. Y en este mundo moderno, este mundo que está empezando, este mundo de la revolución digital, ¿no? Hay dos, hay un factor que es fundamental, que es el que está FEDIAP, que es conocimiento. Es conocimiento. Eso, o sea, ahí tenemos que, eso es irrenunciable. Y eso tenemos eso es la base del futuro. Nada es más importante que preparar a los líderes del futuro. Nada es más importante
importante que acompañar a estos chicos que yo tuve la oportunidad, que van a ser los futuros líderes. Entonces, la formación, lo que aprenden, lo que, lo que toman en ese colegio, es lo que va a determinar su vida, ¿no? Y es lo que va a determinar nuestra vida también. Y aspectos fundamentales como la conectividad. Ujú. O sea, hoy en día hablamos de tantas cosas, pero hoy en día la conectividad, eh, o sea, ¿cuántos campos no tienen conectividad? Un estudio del INTA estima que apenas el 20% de la superficie de los campos tienen conectividad. Y ya no necesitamos hablar de conectividad para hablar por teléfono. Damos conectividad para programar. Totalmente. Necesitamos conectividad para hacer desarrollos. Entonces, o sea, fíjate, es tan importante de cuánto hemos hablado de conectividad en estas discusiones de campaña. ¿Quién hace una bandera? ¿Y qué cosa tiene más importante? ¿No es cierto? Vos sabés que para todos los que estamos en el campo, ¿cuánto le cambia la vida a un puestero, ¿no? Tener acceso al WhatsApp, poder saber si su chico va a llegar o no va a llegar, si se queda, si se queda atascado, ¿cierto? ¿No es cierto? O puede estar al tanto de las noticias, o saber lo que le pasa a sus hijos, ¿no es cierto? Conectividad es fundamental. Mira qué poco te estamos pidiendo hoy en día, ¿no? Pero es fundamental. Por ahí pasa. Nosotros siempre en los últimos años pasillamos los ministerios de educación de las provincias, porque bueno, las escuelas dependen de las jurisdicciones, ¿no? De las provincias, y renegamos un montón, porque ese es el verbo, si existe, digamos, de renegar, Ujú. porque viven confundiendo tecnología con conectividad. Es decir, basta de darle computadoras y teléfonos. Está bien que le den computadoras y buenos teléfonos, pero por favor traten de hacer algo para que haya un poco de conectividad, que haya un par de linitas para que pueda estar, porque no vale de nada. Es decir, sí, les servirá para poder escribir un texto, pero en realidad sin conectividad está fuera del mundo, ¿no? Exactamente. Y hay otro aspecto, si me permitís, una tercera pata, ¿no es cierto? La primera es la educación, la segunda. Y la tercera es que es un aspecto que tenemos que mejorar, y este es para nosotros mismos, ¿no? Para la gente del campo. Nosotros no contamos todo lo bueno, todo el potencial que está pasando en el campo, ¿cierto? Por eso me parece que lo que estamos haciendo con FEDIAP, con estos eventos, o sea, yo me gusta empezar las charlas, cuando yo hablo de punto a los chicos, ¿cómo ven ustedes el sector agropecuario? Y le doy tres opciones, ¿no? Un sector tradicional, poco dinosaurico, ¿no es cierto? Que se quedó en el tiempo. Un sector tecnológico, ¿no? Pero fundamentalmente dedicado a territorio de agrónomos y veterinarios, ¿no? O un sector pujante y tecnológico, donde están ávidos por mis tecnologías y mis desarrollos y mi sueño de poder procesar una aplicación, un fintech, una solución digital va a ser bien recibida. ¿No es cierto? Te sorprenderías cuando le contamos a los chicos cuántos de ellos dicen, no, yo creo que el agro es la tercera opción. Bueno, tenemos que, o sea, o sea, invitar a todos los jóvenes, no solamente los que tuvieron, a decirles, miren el agro como un sector de oportunidad, porque en el agro estamos necesitando ese talento. Estamos necesitando porque hay muchas, muchas desafíos que vencer. Y acá déjame hablar un tema también me parece súper importante. Tenemos una sociedad, o sea, algo que me encanta contarlo. El agro históricamente, vamos desde los comienzos de la agricultura, siempre fue un sector silencioso, ¿no? Eh, prácticamente anónimo, ¿no? Donde cuántos agricultores famosos conocemos,
¿no? Casi ninguno, ¿no? ¿Cuántas calles, avenidas, autopistas, aeropuertos tienen nombre de agricultores? Casi ninguno, ¿no? Pero, pero, nunca fue un sector temido, nunca fue un sector que fuera per- percibido como peligroso hasta hoy. Hoy es signo de los tiempos que tiene que movilizarnos. Muchos, y vos lo sabes bien, nos miran con temor, nos miran con decir, ojo, ustedes contaminan, ustedes eh, me hacen daño, ustedes me envenenan, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprender a comunicar y cuánto tenemos que aprender a desarrollar tecnologías más eficientes, más seguras, con más datos? O sea, qué tremendo desafío nos enfrentamos nosotros en este momento. No lo tenemos que solucionarlo con, como vos decías, con datos. Tenemos que mostrar datos y tenemos que convencernos que podemos tener una agricultura mejor y que no solamente, como decíamos antes, ¿te acordás? Tenemos que dejar el campo igual que como lo recibimos. Ahora tenemos que dejarlo mejor. Ese es nuestro propósito. Tenemos la capacidad para dejarle el mundo mejor a los que nos sigan. Qué tremenda tarea, ¿no es cierto? Total, quisiera tener más tiempo para robarte, pero no vamos a ser irresponsables porque abrís un montón de puertas, pero me voy a quedar con dos ahora y para el final voy a pedir que también cuentes un poco lo que escribías ayer sobre el fundador de Pioneer, ¿no? Cuánto tardó en Mm, su bolsa número 1 millón después, pero dos cosas ahí entre lo que dijiste. La primera, respecto al silencio y a contar, eh, es algo que a mí no voy a decir que me quita el sueño, pero me preocupa porque hablando de frases hechas, una de las frases que hemos escuchado en los últimos años, quizás ha sido después del 2008, cuando parece que todo el mundo descubrió el campo, pero resulta que lo imaginó de una sola manera el campo, digamos, un productor nadando en soja en una 4x4. Yo siempre Ujú. digo, un tialero en San Ignacio Misiones también es campo, y el El criador de campo. ovejas en Sarmiento, en Chubut, también es campo, y ese no tiene, no nada en soja ni nada por el estilo. No, y Pero el que está arriba de una sembradora contratada, ¿no es totalmente. cierto? 24 horas sin detenerse también es campo, ¿no es cierto? Yo lo que te quería preguntar, porque siempre es un tema que sacamos en alguna de las charlas, es una de las cosas que también se dice, hablando de frases hechas, es el campo comunica mal, ¿no? El campo se habla a sí mismo. Y yo Ujú, tengo adentro una batalla interna dentro de eso, porque pienso que evidentemente en algunas cosas puede ser, pero después, y vos conocés mucho más que yo de esto, también hay, pusiste dos o tres ejemplos hoy, pero hay infinidad de ejemplos desde la tecnología que se ha generado para el campo o para la agricultura o para el sistema agroindustrial argentina, que hoy tiene mucho éxito en todo el mundo. Así que tan mal no comunica porque para llegar a esos lugares, incluso, no sé, ujú. Cere para cotizar en la bolsa de valores de New York, debe haber hecho algo, evidentemente, bien en la parte de comunicación. Entonces ahí yo siempre tengo esos dos ruidos, ¿no? Es el campo comunica mal, se habla a sí mismo, digo, pero bueno, pero a ver, hay un montón de gente que le está yendo muy bien porque ha sabido aprovechar lo que está haciendo para darlo a conocer, ¿no? Eh, yo diría, a ver, está muy bueno lo que vos decís, es desafiante. Yo planteo dos cosas acá, más que bien o mal, ¿viste? ¿Qué es bien? Ah, está bien, ¿Qué es está muy mal? bien. ¿No es cierto? O sea, difícil, difícil ponerse en la perspectiva de lo que es bien o mal. Ah, y eso doy fe y soy un ejemplo vivo de eso. Hablamos complicado, Ujú. hablamos complicado. O sea,
es como que los agrónomos, es como no nos sentimos bien si no decimos un par de palabras técnicas en medio, ¿no es cierto? Es como una tara que nos viene, no sé si de la facultad, o que nos enorgullece dominar ciertos términos y nos encanta agregarle complejidad. Entonces, tenemos que aprender a hablar sencillo. ¿No es cierto? Es parte de mi esfuerzo y esto mi mujer me ayuda siempre cuando me escucha. Dice, Carlos, bien, pero tenés que ser más claro, ser más sencillo. Tenemos que hablarle más a Doña Rosa, ¿no? Y no como si estuviéramos hablando en la facultad dando un examen, ¿no es cierto? Ese es un tema, una pequeña... y después hay algo muy cierto también, que también habla de bien o mal, eh, es dato. Hay ciertos temas que no nos gusta hablar en el agro. O sea, no nos gusta hablar. O sea, eh, nos gusta hablar de lo que hacemos bien, pero no nos gusta hablar de las cosas que están más o menos. Y tenemos que hablar de ese tipo de cosas. Es parte de, tenemos que, o sea, no nos gusta hablar de las cosas que no tenemos la cola demasiado limpia, ¿no? Y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que hacerlo, tenemos que decirlo a vivas voces, o sea, eh, yo puedo hablar en el sentido, posiblemente no haya nadie en este país que haya vendido más litros de glifosato que yo. Es decir, he vendido muchísimo glifosato, ¿no es cierto? Eh, ahora, yo no quiero glifosato. No, no lo quiero, no me hace feliz. Estaría mucho más feliz vendiendo otra cosa, ¿no es cierto? Y si hubiera algo mejor, y si hubiera algo más inocuo, estaría más feliz vendiéndolo y utilizando eso. Y todos estamos buscando eso. No, entonces, ¿se entiende lo que estoy tratando de decir? No es que puedo decir el glifosato es bueno o malo. Ujú, Es lo que tengo hoy y es la herramienta que tengo hoy para defender y para producir alimentos para un mundo que lo necesita y para malezas que me tapan y me absorben. Si tuviera otra cosa mejor, lo haría. Y necesito desarrollar cosas mejores. Y necesito que me ayuden. Pero ahora sí, pero por favor, no me dejen sin una herramienta si no tengo la nueva herramienta en el medio. ¿Se entiende? O sea, tenemos que hablar de eso y hablarlo honestamente. ujú. Tema polémico. No, no, seguro, me parece además muy, muy, muy sensato y muy de alguien que además por otro lado vivió de adentro, porque yo reitero, muchas veces la gente habla de la opinión y nosotros algo que permanentemente, no solamente a los chicos, sino a los profes, tratamos de plantearle en nuestras capacitaciones. FEDIAP se caracteriza, está mal hablar de uno mismo, hacer autorreferencia, pero se caracteriza por trabajar mucho las capacitaciones, lo que has visto en Colonia Viñó ahora, es decir, y de cuestiones que tienen que ver con cuestiones mucho más técnicas. Siempre decimos lo mismo, es decir, no damos una capacitación de lengua o matemática, no es que no sea importante, es muy importante, hay otros que lo hacen mejor que nosotros a eso. Entonces, pero nosotros Ujú. lo que decimos es una cosa que aprendimos con María San Martín de la Cátedra de Ambiente de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, es siempre dato, no relato, siempre dato, una cosa Exactamente. podamos contrarrestar, que podamos discutir, de que los chicos puedan tener una postura incluso crítica, pero siempre con datos, no con opinión, no con relato. Bueno, es una que cuesta arriba el camino, pero hay que hacerlo, ¿no? Y opciones disponibles Ujú. también. ¿Y cómo puedo? O sea, y plantarme en la necesidad de decir, me pongo de tu lado, entiendo tu punto, pero ¿cómo podemos construir algo mejor? Y ahí viene lo interesante. O sea, hay maneras de aplicar mejor, hay maneras de fumigar mejor, hay maneras de reducir las dosis. Hay muchas formas de reducir las dosis. Y podemos ir hacia un mundo con menos agroquímicos, pero mucho menos agroquímicos. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Tecnología, conectividad, información, datos. Seguro. Otra cosa que dijiste y que quiero preguntarte qué es lo que visualizás casi prospectivamente. Bueno, cuando saliste de trabajar en ese mundo, fuiste a un lugar que fue quizás todo el mundo se dio vuelta y dijo, ¿y esto qué es? Cuando apareció Índigo dando vuelta, Ajá. se planteó, ¿no? Y de ahí estuviste mucho trabajando y te voy a, como dicen los chicos ahora, lo voy a machear, lo voy a tratar de engarzar
contabas al principio de que te había marcado mucho aquella revolución verde. Digo, en los últimos 50 años, la revolución verde, la revolución de la biotecnología, lo de la digital ahora en el mundo de la agroindustria, ¿qué es lo que vos, digamos, visualizas a un futuro mediato en el tema de nuestra producción? Mirá, con esto si querés vamos cerrando, pero te Sí. cuento que yo siempre le digo, y vos lo sabés bien, durante muchos, muchos años el agro fue un baile de pueblo, Ujú. ¿no? Y los que saben del pueblo saben lo que es un baile de pueblo. Las mismas chicas, los mismos chicos. La pasamos bien, ¿no es cierto? La pasamos bien, pero hay mucha consanguinidad, ¿no es cierto? Y hay poca diversidad. Y el agro durante mucho tiempo fue un baile de pueblo, donde las mismas, no, eran las mismas empresas hablando a las mismas personas, ¿no es cierto? Y Índigo fue de alguna manera ese comienzo. Fue una empresa nacida a partir de un fondo de inversión que no venía del sector y dijo, acá hay un montón de oportunidades que yo voy a explotarlas, ¿no es cierto? Y esto es un poco lo que está pasando hoy. Índigo fue el primero, pero hay muchísimos otros casos de empresas que nacen, dicen, acá hay oportunidades, en el agro hay oportunidades. Hay oportunidades porque, porque está lleno de discontinuidades, porque casi todas las áreas tienen niveles de eficiencia que son muy por debajo de lo que deberían estar. Por decirte algo, del 100% de herbicida que utilizamos, las plantas apenas aprovechan las que tenemos el 90%. Perdón, el 10%, el 90% se desperdicia. Entonces, son oportunidades. Entonces dice, acá yo voy a invertir. Y entonces yo voy a meterme. Y entonces empiezan empresas como Dipagro, empresa santafesina, que básicamente dijo, si yo puedo detectar dónde está verde y dónde no está verde, esto puedo aplicar donde puedo aplicar y donde no tengo que aplicar, no aplico. Y Ujú. donde no aplico, ahorro. ¿Cierto? Entonces, estas tecnologías disruptivas no nacieron de, nacen, no nacieron, nacen de un emprendedor que está financiado por alguien que está apostando, y este baile de pueblo se está convirtiendo cada vez más en una fiesta tecno, Muy ¿no? bien, me encantó la idea, me encantó y seguramente a los chicos les va a encantar ese ejemplo. No quiero robarte más tiempo, solo si tenés 2 minutos, porque me encantó, perdón por la redundancia, me gustó mucho esa historia del fundador de Pioneer. ¿Cuánto tardó la empresa en poder posicionarse? Porque también otra de las cosas que a nosotros nos mata es queremos las cosas ya, ¿no? Entonces hay veces que uno tiene que mirarlo en el tiempo para ver que en realidad somos todavía una cosita chiquitita, ¿no? Ese ejemplo de lo de Pioneer que mencionabas en tu escrito era muy bueno. Bueno, a ver, todo el mundo se pone nervioso en este momento, ¿no es cierto? Todo el mundo se pone nervioso porque los startups, los innovadores, ¿viste? No aparece, no ganan plata, ¿no es cierto? O les cuesta llegar a ciertos estándares, ¿no es cierto? Yo contaba la historia el fundador de Pioneer fue en el año 1926, ¿no es cierto? Crea la compañía eh, que se convirtió en la compañía más grande de semillas del mundo, tardó casi 34 años para poder llegar a su primer millón de bolsas. 34 años. Y después, recién 34 años después, fue comprada por la compañía DuPont. Y Bueno, hoy en día de esa compañía no queda nada, ¿no es cierto? De esa compañía hoy no quedó el nombre, ¿no? Pero quiero decir, miremos el tiempo. A partir de ahí
todas las empresas que sucedieron y todas las empresas que pasaron, estamos viviendo un nuevo comienzo. ¿Cuántos de estos chicos que están hoy pueden ser los futuros Henry Wallace, ¿no? Creadores de Paganini? Ojalá. Ojalá que sí. Te robamos más tiempo del que teníamos previsto, mil perdones, pero en realidad queremos decirte lo que lo hemos aprovechado. Yo en particular lo he disfrutado un montón y ojalá que en un corto tiempo podamos encontrarnos, podamos ver. Hablaba con Guillermo Delgado el otro día que el año que viene Ferial cumple 50 años, así que algunas cosas Ahí vamos a estaremos, hacer. ahí Así que estaremos, seguramente te vamos a invitar para que puedas compartir con más de nuestra gente. ahí Muchísimas estaremos. gracias. Un Sabemos que placer. te miramos y mucho. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un placer y felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo en FEDIAP. Un lujo. Bueno, un abrazo, ¿eh?